Pues gracias al Señor estamos aquí un domingo más, domingo 7 de junio del 2026. Primer domingo del mes y sin duda puedo decir que Dios ha sido bueno. Amén. Seguimos avanzando en este año y no quiero dejar de recordarte la visión y tema de este 2026. Si puedes, repítelo conmigo. Año de 10, totalidad. Año de 10, totalidad. Una vez más, año de 10, totalidad. También recordemos lo que dice Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Perfecto. Conocer, preparados. Ser llenos, equipados. Y como ya sabemos, nuevo mes, nuevo tema del mes. Y el tema de este mes es simiente. Esto es un juego de palabras, son dos en una. Por un lado, el cimiento, que es con C, nos habla de un fundamento, una base sólida donde se puede construir. Esto es liderazgo. Y por otro lado, simiente, con S, que es una semilla. La semilla, pues es algo que se planta y da fruto. Estamos hablando de enseñanza o discipulado. Entonces juntamos estas dos y nos da simiente, donde hay un liderazgo y donde hay una enseñanza o discipulado. Y con esto pretendo conectar directamente con la idea de que todo líder o padre espiritual es el punto de partida de una nueva generación. Efesios 2:20 dice: edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que este mes estaremos hablando de varios hombres, profetas, líderes, apóstoles, que fueron como esos padres espirituales, que además fueron punto de partida para otras generaciones. Cuando hoy escuchamos la palabra cobertura, tal vez pensamos en tres cosas: telefonía móvil, el alcance de la señal que tiene nuestro teléfono celular, transmisión televisiva, tal vez la cobertura de un evento deportivo o las noticias. Y en el ámbito eclesiástico, pues el ministerio, apostolado o denominación a la que pertenece una iglesia. No sé si llegas a pensar en estas tres cosas cuando hablamos de cobertura. Ahora, desafortunadamente, en la iglesia actual, el enfoque de la cobertura suele ser solo de control y posesión. Te cubro para controlarte. Te cubro porque me perteneces. Te cubro y soy quien recibe tus recursos y controla tus recursos. Pero ¿cuál es la perspectiva del reino? Hoy quiero que rompamos este mito, si lo podemos llamar así. Dios nos llama a entender la cobertura no como una forma de control eterno, sino como una plataforma de preparación y transferencia.
Podemos ver el contexto en esto que quiero hablarte en Primera de Reyes 19. Vemos la vida, parte de la vida, porque no es toda la vida ahí, pero parte de la vida de Elías. Ahí hay un cimiento. Esto es una identidad que existe antes de un legado. Y en este contexto, Elías venía de huir de un momento de profunda crisis, donde aún él deseó la muerte. Pero Dios lo restaura. Enciende en Elías un vivo celo por Dios y le da una instrucción clara: no vas a seguir solo, vas a ungir a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Ahora, Elías, el nombre Elías significa Jehová es mi Dios. Esto es el cimiento. No podemos pretender enseñar o mentorear a otros si Dios no es el centro de nuestra propia identidad. Primera de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y crecido, y creído, pero no crecido, y creído el amor de Dios. Y esto tiene para nosotros algo. Dice el apóstol aquí: Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. ¿Y qué dice? Y Dios en él. Elías entendía el propósito. El legado no se trata de nosotros, se trata de la continuidad del plan que Dios tiene. Nosotros solo somos una parte de ese gran plan. Somos una pieza de ese gran plan. Y Elías lo podía entender. Ahora, hay una simiente. Hay esta semilla que se planta. Primera de Reyes 19 al 21. Vamos a encontrar que Elías tiene un encuentro con Eliseo. Y Eliseo está ocupado. Él está arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. Ahora déjame hacer un paréntesis aquí. Y escúchame atentamente esto. Dios no llama a vagos. Dios no llama a gente que está perdiendo el tiempo. Dios llama a gente que está sirviendo, a gente que está trabajando en lo que le corresponde, en lo que le toca. Algo que yo he insistido y he dicho es que cuando encontramos en la Biblia esos momentos en que Dios llama a alguien, generalmente esa persona está haciendo algo, está trabajando en algo, está realizando una tarea. No está ahí viendo cómo pasan los pajaritos o escuchando la brisa del mar, está haciendo una tarea. Entonces, saliendo de este paréntesis, Elías encuentra a Eliseo y él está haciendo una tarea, está siendo responsable en algo. ¿Y qué hace Elías? Elías
echa su manto sobre Eliseo. En hebreo, en este hebreo bíblico, existen varias palabras para manto. Uno es talit, que es un chal de oración con flecos. Meil, la capa exterior amplia de respeto usada por reyes y sacerdotes. Y aderet. Este es el término usado en este pasaje. Viene de una raíz que significa glorioso o espléndido. Es un manto de lana gruesa o piel que denota dignidad, nobleza y autoridad espiritual. Entonces, ¿qué significa aquí el aderet? Echar el aderet sobre alguien simboliza adopción, protección, alianza y traspaso de un legado espiritual. Hemos estado hablando de equipamiento en estos meses. Yo quiero enfocarme en esto en este momento. Equipar, no solo demandar que hay que hacer algo. Juan 15:16 dice, Dios nos elige para que llevemos fruto permanente. Ahí vamos a encontrar cómo Jesús está hablando de un fruto y que si tú permaneces en Dios y Él está en ti, entonces llevas un fruto y es un fruto en abundancia. Al poner Elías su aderet sobre Eliseo, Elías no solo le impuso una responsabilidad, no solamente le dijo, pues ahí te toca, ahora te va a ti. Le dio las herramientas para poder completar la tarea. Entonces hay un proceso de mentoreo, dentro del cual ahora viene la parte de Eliseo. Elías echó su aderet. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Ahora, ¿qué pasa con Eliseo? Eliseo necesitaba tomar una decisión, dentro de la cual iba a venir a ser la sombra del Padre. A partir de ese momento, Eliseo se convirtió en una sombra. No solamente a alguien que está siguiendo a la distancia, sino que está pegado al Padre. Entonces se convierte en la sombra de Eliseo. Se convierte en un hijo espiritual. Y aquí te quiero decir que para imitar hay que estar. Mira, Efesios 5:1, 1 Corintios 11:1, Filipenses 3:17 tienen una palabra en común: imitadores. Sean imitadores. No puedes imitar a alguien a la distancia. Eliseo tuvo que ver a Elías en el día a día, estar de cerca, escuchando cómo hablaba, viendo cómo reaccionaba ante la crisis, probablemente viéndolo todos los días, tomarse ese tiempo para estar delante de Dios en oración, siguiéndolo hacia donde Elías iba. Ahora, este manto implicaba que el Padre también iba a proveer protección, alimento y enseñanza. Pero sobre todo,
implicaba enseñar al hijo a depender de la fuente correcta. ¿Sí me está siguiendo hasta aquí? Filipenses 4:19 dice y escribe el apóstol: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa fuente correcta? Nuestro Dios. Pero esto viene como parte de la enseñanza y como parte de entender esa enseñanza. ¿Sí? Ahora, hay algo más que requiere la respuesta de un discípulo. Y aquí quiero que, por favor, prestes mucha atención a lo que te voy a decir. Quema el pasado. Quien recibe el manto tiene que tomar una decisión radical. Eliseo no intentó seguir a Elías en sus tiempos libres. Mira, ahorita yo trabajo de 9 a 6. Después de esa hora te busco. Trabajo de lunes a viernes, entonces probablemente el sábado me voy a hacer un tiempecito y me enseñas, te sigo. Mira, es que tengo un evento, tengo una situación, unos amigos, vamos a salir y bueno, hoy no puedo. Eliseo no intentó seguir a Elías en sus tiempos libres, mientras seguía cuidando la yunta. ¿Sí estás conmigo, iglesia? Es necesario quemar el arado. Eliseo mató los bueyes, quemó el arado y dejó su vida anterior atrás. Sacrificó eso, lo puso en el altar y dijo: lo dejo y voy a seguir al maestro. ¿Cuántas veces el miedo te detiene? ¿Cuántas veces ese temor de perder lo que tienes te impide seguir al maestro? Intentas tal vez seguirlo, pero sin dejar la yunta. ¿Y qué pasa? Estás más preocupado por la yunta que por lo que el maestro te está diciendo, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa sucede? Que al primer compromiso, a la primera responsabilidad que se te pone, porque al estar aprendiendo hay cosas que se tienen que ir haciendo, pues la mejor opción es dejar de asistir, dejar de aprender o dejar de involucrarse porque me salió otra cosa. Tengo otra cosa que hacer. Esto es importante, esto es importante, pero tengo otra cosa que hacer. No sé si te suena esto que te estoy diciendo. Yo en algún momento de broma, ya saben que de broma en broma la verdad se asoma, le decía a alguien: solo es cuestión de prioridades. Lo que pones primero es más importante que lo que pones después. Y tú dices que esto es importante, pero primero tienes que. Entonces,
siempre va a haber un pretexto para no hacer o para no comprometerte a seguir al maestro. Y aquí quiero mencionarte Mateo 22:14. Y es una frase muy pequeña, pero tiene mucho impacto. Dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Y sabes qué requiere para que seas escogido? Requiere que te involucres. Requiere que te hagas parte. Tienes que quemar tu arado. Filipenses 3:13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, voy hacia la meta, olvidando lo que queda atrás. Tienes que quemar tu arado. ¿Sí? ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, hay otro punto, hay otro aspecto que le vamos a llamar la ruta de la persistencia. Esta ruta de la persistencia tiene que ver con el discípulo, tiene que ver con el que está siendo discipulado, el que está siendo la sombra del Padre. Y mira, Segunda de Reyes 2. Antes de ser llevado al cielo, Elías prueba la lealtad y el carácter de su discípulo. Lo pone en una posición donde le dice que se quede en distintos lugares. Le dice así, quédate aquí, quédate aquí. Pero Eliseo se niega a soltarlo. Eliseo dice, no, no, yo voy contigo. Gracias. Esta ruta no era una simple caminata geográfica. No solamente era un camino que podemos encontrar en un mapa y decir, ah, mira, estuvieron aquí, luego se fueron para acá y luego terminaron acá. Esta ruta era como una escuela donde Elías estaba formando el espíritu de Eliseo. ¿Sabes para qué? Para recibir el manto, para recibir ese aderezo. Elías lo llevó a través de 3 estaciones que son clave para todo discípulo y que estos discípulos necesitan poder superar. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, apúntale, no, déjame refresco tantito mi garganta. La primera estación es Gilgal. Este es un lugar de consagración. En un sentido espiritual, Gilgal representa la renovación espiritual, el despojarse de las viejas costumbres y dejar atrás el pasado para consagrarse a Dios. Este lugar es donde se corta el Egipto que aún pueda quedar en tu corazón. ¿Sí? Aquí el desafío, podemos decir, es
que cuando tu Elías, tu maestro, te dice, quédate aquí, tú sabes que la consagración no es el destino final, sino el punto de partida. ¿Sí? ¿Estás aquí conmigo todavía? La segunda estación es Betel. Este es el lugar de la intimidad. En un sentido espiritual simboliza la búsqueda de la presencia de Dios. Ese encuentro íntimo con el Padre Celestial. Y el reconocimiento de que su morada está en medio del pueblo. Es la casa de Dios. Es el lugar del altar. Aquí, ¿cuál es el desafío? Bueno, puedo decir que es fácil querer estacionarse en la comodidad de la experiencia mística o del servicio dominical en la iglesia. Se siente uno bien. Dice, ay, qué bonito. Pero Eliseo insistió en continuar. Entendía que la intimidad con Dios debe impulsarnos hacia el propósito. ¿Sí me estás escuchando? La intimidad con Dios debe impulsarnos hacia el propósito, no volvernos pasivos, no volvernos gente que, ay, es que aquí está bonito, se siente también. Sino esto tiene que impulsarnos hacia el propósito que Dios tiene. La tercera estación fue Jericó, o es Jericó. Este es el lugar de guerra espiritual y de fe. En un sentido espiritual, representa los obstáculos aparentemente imposibles por atravesar. Esas batallas espirituales y las llamadas fortalezas que nos interponen entre el camino donde estamos hacia la victoria. Este lugar simboliza la necesidad de vencer los obstáculos, no mediante nuestras fuerzas, sino mediante la fe y la obediencia a Dios. Lo que siempre nos va a llevar más allá de lo que es nuestra capacidad. ¿Sí? Ahora, aquí, ¿cuál sería el desafío? Bueno, solamente imagínate los muros gigantescos, ¿no? O tal vez no los tengas que imaginar, probablemente estás frente a unos de ellos. Entonces, frente a estos muros y a estas dificultades, ¿qué pasa? Ahí nos vemos. Muchos deciden abandonar el llamado. Eliseo demostró que su compromiso total estaba más allá, estaba por encima de cualquier guerra o intimidación espiritual. ¿Sí me estás siguiendo hasta aquí? ¿Tienes claro estas tres estaciones? Tras haber superado esta escuela de consagración, Gilgal, la intimidad en Betel y la fe en los obstáculos que es Jericó, Elías le hace una pregunta a Eliseo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? ¿Y sabes qué? Solo un corazón procesado, un corazón que ya
ha trabajado y ha logrado avanzar a través de estas estaciones, está listo para pedir lo correcto. Y aquí no quiero hacer otro paréntesis rápido. Muchas veces hemos escuchado estas frases como pídele a Dios y Él te va a conceder, Él te va a dar. Tú pide lo que quieras y lo vas a recibir. ¿Sí lo has escuchado? ¿Sí? Y hay esta frase donde dice Jesús, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Y uno puede decir, ¿y cómo puedo pedir bien? Aquí está la respuesta. Un corazón procesado y trabajado en estas áreas, en estas estaciones, puede, está listo, entiende lo que es correctamente pedir. ¿Sí? Ok, entonces, Eliseo lo que pide es una doble proporción. El derecho del primogénito para continuar con un legado. Y este derecho para continuar también con ese poder espiritual del Padre. Esta petición fue posible porque Elías ya había colocado en Eliseo el cimiento. Ese lugar donde estuviera firme. Un cimiento de obediencia. Un cimiento de poder. Ahora, quiero ponerte aquí en este punto dos aspectos. Uno, recibir el manto, y el otro, poseer el manto. ¿Entiendes la diferencia? Recibir el manto y poseer el manto. Segunda de Reyes 2, 11 al 14, vamos a ver y vamos a encontrar que cuando Elías asciende en el carro de fuego, el manto cae, queda ahí. Al principio de lo que hoy empezamos a hablar, recordarás que el manto fue colocado, fue puesto sobre Eliseo, ¿sí? Pero ¿a quién le pertenecía el manto? A Elías. Ahora, tras haber caminado junto con el maestro, tras haber cruzado esta ruta de la persistencia, Eliseo recoge este manto y ahora lo hace suyo. ¿Sí? Pero esto qué está implicando. Ya tengo tanto que me gustaba esta capa, tanto que siempre la quise traer y hacerle los movimientos mágicos. No. ¿Qué implicaba hacer suyo este aderezo? Implicaba que ahora Eliseo asume la responsabilidad del relevo generacional. Golpea las aguas y el río Jordán se abre, donde vemos confirmada la autoridad espiritual que ahora opera en Eliseo. Hoy nos los he escuchado a decir mucho amén, ¿eh? Aunque, no sé en qué. Pero escúchame ahora, iglesia amada. La demanda legítima de Eliseo por la doble porción no nació de una ambición
o de un egoísmo. Esa demanda, esa petición nace de la madurez, nace de un crecimiento, de un entendimiento. Nace de un discípulo que caminó la ruta, que fue consagrado en Gilgal, que buscó la intimidad en Betel y que no se acobardó ante los muros de Jericó. Solo cuando la simiente de la obediencia está firme, nuestra demanda ante Dios se vuelve algo legítimo. ¿Sí entiendes lo que quiero decirte? No pedimos solo por pedir. O como decimos aquí en México, a ver si es chicle y pega, ¿no? Entendemos la responsabilidad, el trabajo que hay. Y aquí es en estos dos aspectos. Yo siendo el dueño de la deret, el que está discipulando, el que está enseñando, el que está mentoreando, entiendo el trabajo que tengo que hacer con mi discípulo, entiendo el trabajo que tengo que hacer con esa persona que estoy enseñando, por dónde lo voy a enfrentar, hacia dónde lo voy a llevar, cómo lo voy a presentar en estas etapas, en estos escenarios que hemos estado mencionando, donde hay una consagración, donde ciertamente hay una intimidad, pero donde hay pruebas, donde hay pruebas que van a dejar claro en qué posición o en dónde te encuentras. Pero también como discípulo, entiendo que cuando llega el momento es necesario tener claro qué es lo que voy a pedir, cuál va a ser mi demanda, porque hay una responsabilidad. ¿Sí? Ahora, la verdadera cobertura no busca perpetuarse en un trono de control. Elías no llevó el poder que tenía a la tumba. Digo, porque no se murió, ¿no? Pero él no se lo llevó, no se llevó las cosas con él y dijo, ay, pues ahí lástima. Esto es mío, a mí me lo dio Dios, ahí nos vemos. No. Lo que hizo fue transferírselo a Eliseo. Él pudo ver en él un sucesor listo para asumir el precio del legado. ¿Y esto por qué? Porque había una relación, había un trato, había una comunión. No era así de, pues, ay, yo calculo, yo pienso que igual y sí. No, él entendió que era el momento, era el tiempo. Y si ustedes les interesa ahí, sigan leyendo la historia de Segunda de Reyes y van a ver quién fue Eliseo después de Elías. Ahora, en este punto insisto, la importancia de transferir lo que uno tiene en este entendimiento de esta cobertura que hemos estado hablando. Ahora, Elías no solamente hizo milagros, él se convirtió en esa simiente de una generación de profetas. El verdadero éxito de un líder, de un padre, de un mentor, no es ver cuántos servidores, cuántas personas tiene retenidos bajo su sombra. No, mira, cuántos tiene, ¿no? Ese no es el verdadero éxito. El verdadero éxito es ver cuántos han sido capacitados, preparados, para que tengan esa misma autoridad.
para que tengan el poder para levantar ese manto y golpear el Jordán e ir más lejos. Para los que somos padres, creo que podríamos decir no nos entusiasma tanto el poder comprar unos tenis y ver a nuestro hijo correr, que cuando vemos a nuestro hijo comprarse sus propios tenis. Porque habla de que ya ha crecido, ya ha madurado, ya tiene la capacidad de sostenerse. Y ahora nos llena más cuando nuestro hijo ahora le puede comprar tenis a su hijo. ¿Sí me siguen? Eso trae más gozo, más alegría que lo primero que les comentaba, yo poder hacerlo y ver que al que le enseñé, al que capacité, al que mentoreé, ahora no solamente está aplicando lo que le enseñé, sino que también ahora lo está enseñando. Ese es el verdadero éxito de un líder. Ahora, Cristo es nuestro cimiento. Y hoy su palabra es la simiente, esa semilla que se deposita en cada uno de nosotros. Yo quiero decirte que no fuiste llamado a ser un simple espectador dominical. Fuiste llamado a portar el manto, a asumir la responsabilidad de impactar a tu generación y de formar a la que viene. Amén. No fuiste llamado a sentarte domingo tras domingo aquí. Eres llamado a asumir la responsabilidad de aprender y enseñar a otros. Entonces, hoy quiero hacerte un doble llamado en este lugar. Este llamado basado en la madurez y en la legitimidad de nuestro caminar. Ahora, lo primero es a los que necesitan activar una demanda legítima. Este es el primer llamado. Si anhelas más de Dios, más unción, más crecimiento y más de Él, ver el poder de Dios en tu vida, pero te has quedado estancado, intentando evadir los procesos. O sea, sí lo quiero, pero no quiero pasar por todo eso. Si has estado siguiendo a Dios a medias, intentando retener tu vieja vida, esa yunta, y tus excusas son más por miedo al compromiso, hoy es el día de volver a la ruta. Si estás listo para consagrarte en Gilgal, buscar su rostro en Betel y derribar tus muros en Jericó, quemando también tu arado del pasado, levántate en tu lugar. Vamos a orar por un carácter procesado que pueda sostener esa doble porción. Ahora, a los que están listos para transferir, si eres líder, padre de familia o mentor, hoy quiero desafiarte a algo. Quiero desafiarte a soltar el control y empezar a invertir en la formación de tus Eliseos, de tus hijos, de los que te siguen, en esa siguiente generación. Recuerda que tu éxito en el reino se mide por tu capacidad de transferencia de la porción del Espíritu que has recibido. Es que si eres ese padre, ese
líder de familia o ese líder en tu casa, en la iglesia, levántate en tu lugar. Y vamos a orar porque puedas ver cómo el soltar el control y dejar a Dios que obre, disponiéndote a dar lo que tienes a esos Eliseos, pueda continuar el legado del llamado de Dios. Señor, aquí estamos. Señor, hoy hay un compromiso de los que están aquí levantados, no solo por seguir un momento emotivo, sino entendiendo esta responsabilidad como líderes y como discípulos. Entendemos la importancia de dejar las cosas en el pasado y permanecer y seguir hacia adelante. Señor, en esto que cada uno de los que están aquí ha entendido y ha comprendido y tiene este propósito para ser discípulos y ser quienes continúen con esa estafeta, que puedan tomar la responsabilidad. Dios lleva a cada uno a caminar, a mantenerse, a pesar de esos Jericós, puedan seguir avanzando hacia el propósito que tienes para cada uno. Te lo pedimos, Padre, te lo rogamos, Señor. Hazlo en el nombre de Jesús. Bendito seas por siempre. Ahora quiero decirte, este es solo el inicio del diseño de Dios. Hoy espero que hayas podido entender el peso del manto, la escuela del carácter y la legitimidad de la transferencia. Pero, ¿qué pasa cuando la simiente cae en terreno difícil? ¿Cómo nos aseguramos de que el cimiento resista las tormentas y los ataques culturales que intentan derribar el legado que tanto ha costado levantar? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber qué pasa? ¿Quieres saber cómo se puede avanzar en eso? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, entonces no se puede perder el próximo domingo porque vamos a continuar profundizando en esta serie Simiente. ¿Sí? Apúntense para que podamos seguir. Terminemos con una oración. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por lo que has hecho. Gracias por la forma en que tú sigues trabajando. Y gracias por permitirnos conocer y entender lo que es tu propósito en nuestras vidas. Este llamado que tenemos como congregación a formar e impactar generaciones no se queda solamente en una frase motivacional. Queremos atender, queremos profundizar, queremos afirmarnos, queremos, Señor, comprometernos en lo que tú nos estás llamando, en lo que nos estás diciendo. Aquí estamos una vez más. Sigue perfeccionando tu obra en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre eterno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos.